hermanos que están aprendiendo, Señor, puedan tener deleite, Padre amado, en aprender y poder compartir con otros estas enseñanzas. Señor amado, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este curso de la historia de la iglesia. Amén. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer en la clase hoy antes de empezar? Todo está claro, ¿verdad? Por mi parte, sí, pastor. No sé qué opinan los hermanos. Ya. Bueno, entonces, si nadie dice nada, me temo que todo está bien. Listo. Voy a empezar entonces de la parte inferior, como aparece en mi lista, hacia la parte superior. El primero que aparece en mi lista de la parte inferior es Miguel Enrique Leal Bravo. Muy bien, Miguel. Entonces, Miguel, coméntame. ¿Perdón? No, continúe, pastor, continúe. Se activó mi Ok. audio sin querer. Ya, coméntame, Miguel, en 2 minutos todo lo que has aprendido hoy en el tiempo de las 4 semanas que vamos avanzando. Atención todos, por favor. Listo, Miguel, te escucho. Bueno, creo que básicamente el contenido de esta parte del discipulado primero trata de enfocarnos o de ubicarnos en un lapso de tiempo histórico, ¿no? De todo lo que sucede con respecto a los personajes, tiempos, momentos y etapas que tuvo la iglesia. Con respecto a las etapas, habla de tres, hemos estado viendo sobre tres, sobre el periodo del Imperio Romano, la Edad Media y el periodo moderno. Entonces ahí habla sobre los mártires, sobre todo lo político, lo geográfico, lo histórico y de todos los padres de la fe también que estábamos viendo y todo lo que estos hombres hicieron durante todo ese lapso de tiempo hasta la modernidad que ya hemos estado viendo a, a grandes rasgos porque todavía no lo hemos estudiado a profundidad, pero básicamente describirlo sería eso, hablar de personajes, ubicarnos políticamente, económicamente, ideológicamente, también en todo lo que sería en este tiempo y en las etapas que tenía la iglesia. Muy bien, ¿listo? Muy bien, Miguel, gracias. Está bien. Más bien, aclararte, Miguel, que no es discipulado esto ya. Este ya es un curso prácticamente parte doctrinal de nuestra fe. Es doctrina. Recuerden que el discipulado básico solamente está en las 3 etapas primeras que ustedes llevan. De ahí para allá son cursos ya de doctrina y de formación, ¿no? Ese tema de la historia de la iglesia es tema doctrinal. Para aclararte un poquito, Miguel, nomás este puntito. Listo, gracias. Bien, siguiente aquí es Leví Jeremí Céspedes. Te escucho, Leví. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Pastor, sí me escucha, ¿cierto? Sí, te escucho, sí. Ya. Bueno. Bueno, prácticamente, bueno, en estos, bueno, como se llama el curso, ¿no? Hemos visto prácticamente lo que es la historia de la iglesia, ¿no? Hemos visto lo que son la Edad Media y algunos sucesos también históricos que se vio envuelto el cristianismo. Podemos ver, por ejemplo, también hemos visto la rápida propagación del cristianismo, la caída del paganismo, donde se prohibió la adoración a ídolos. Hemos visto cómo el cristianismo y las iglesias también se vieron envueltas en cosas como en las diferentes culturas y más que todo también en el ámbito político, cómo se mezcló las iglesias, ¿no? Cómo se mezcló también lo político dentro de las iglesias. Hemos visto también un poco lo que es la historia de Pablo y la misión entre los gentiles que él tuvo, ¿no? Hemos visto alguno que otro padres de la iglesia, como Policarpio, ¿no? Que fue discípulo de Juan, a Ignacio también, que fue discípulo de Juan, a Papías y Justino Mártir, ¿no? Y entre otros. Más que todo eso, ¿no? Y es bastante interesante, más que todo poder estudiar la historia de la iglesia para tener más conocimiento de cómo es que surgió y cómo fue alcanzando crecimiento mucho más hasta esta época, ¿no? Hasta la edad actual. Eso está. Ok, gracias, Levi. Es muy interesante lo que Levi mencionó sobre los discípulos de Juan, ¿no? Policarpo e Ignacio, ¿no? Son entre la historia de la iglesia, creo que son los que sobresalen muchísimo por lo que alcanzaron y por su entrega, ¿no?
y todavía nos inspiran hasta el día de hoy, ¿no? Listo, Melvin, gracias. A ver, aquí sigue Cris Ley Cueva. Buenas noches, Cris. Pastor, buenas noches a todos. Bueno, el curso en sí habla, te enseña en cuanto a todo lo de la iglesia, en cuanto a historia, en cuanto a un poco de teoría, en cuanto a geografía. La verdad es que hay bastante historia, me he quedado un tanto sorprendida y es como que es demasiada información porque tiene nombres, fechas, en cantidad. Pero bueno, te habla más que todo del Imperio Romano, si bien es cierto, creo yo que a pesar de toda la historia desde sus inicios hasta el día de hoy, ha venido surgiendo como que crecimiento en la iglesia y a la misma vez un tanto de déficit, porque siempre han habido sucesos en los cuales el cristianismo ha tenido, por así decirlo, como un contraataque o personas que no han estado a- no han creído al 100% según las escrituras, ¿no? Bueno, habla también del Imperio Romano, de la Edad Media, te habla sobre cómo el cristianismo se ha ido envolviendo en cuanto a la idolatría, de ahí te habla de cómo la política se fue ingresando, pero en sí, bueno, es decir, política ahora porque en años atrás los hombres de la ley, que en ese era tiempo era como decirlo así, los políticos también hacían parte de, ¿no? De la historia de la iglesia en todo su apogeo. Bueno, también te habla de personajes, te habla de la iglesia primitiva, de sus inicios, de sus orígenes, ¿no? La verdad es que te habla también de los cambios que han ido surgiendo y bueno, estaba leyendo sobre los concilios también de cómo Constantino, los emperadores percibían la historia de una manera a su ideología de ellos, ¿no? Querían hacerla creíble, pero siempre de una u otra manera han tratado de darle un énfasis al pensamiento de ellos, ¿no? Bueno, más que todo eso, y, Ujú, eh, muy, bueno, los personajes que habla usted, ¿no? Policarpo, Ignacio, habla bueno, la edad primitiva, el Saulo, que fue Pablo, Constantino y infinidad de nombres, la verdad. Bueno, eso es lo que, más que todo es los cambios, te habla más que todo de los cambios, de los sucesos y yo creo que más que todo sirve porque esta es cultura universal, de la cultura universal, ¿no? Que te habla de todo sobre la iglesia. ok, gracias. Lo de Constantino fue crucial en cuanto a lo que pasó después con la iglesia, ¿no? Porque por una visión que estuvo Constantino, prácticamente con los gobiernos que siguieron después de él, se fue consintiendo el cristianismo, ¿no? Prácticamente se dejó de perseguir. Bueno, Cris, una pregunta. ¿Te imaginabas todo esto al camino que tuvo la iglesia? La verdad, pastor, que, o sea, yo sabía así de a poquitos en ciertas, porque en el colegio, bueno, voy a contar, ¿no? En el colegio, en el curso de religión, como que te hablaban un poco de historia, y a veces en los cursos de arte te hablaban del romanticismo, de la edad fría, de la edad moderna, y en todas esas épocas te hablaban, habían clases donde te hablaban un poquito de algo de la iglesia, pero no pensé, la verdad, así a mi punto de vista personal, que era pero tan amplio, la verdad, que creo yo que, o sea, a mi opinión personal, o sea, se queda corta a veces la explicación o hay cosas que tendrías que ahondizar, profundizar más para que aún así puedas seguir entendiendo. No me imaginaba que era tan amplio, la verdad, pero
se dice de la historia desde un inicio hasta ahora, la historia es mucha en cuanto a la historia universal, en cuanto a la historia que conocemos, ¿no? De la época supuestamente de cultura general. Entonces, si desde ese tiempo hay cultura e historia para nosotros, en la iglesia también la hay, porque desde que inició hasta el día de hoy ha existido, entonces es muy amplio. Y, bueno, a mi punto de vista personal no pensé que era tanto, pero me quedo sorprendida. Ujú. Muy bien, Cris, gracias. Listo. A ver, aquí sigue Edith Juárez. Edith, buenas noches. Hola, pastor, buenas noches, hermanos. Bueno, el curso en primera instancia nos enseña o nos describe los eventos, los personajes y los lugares que nos muestra el curso, ¿no? Y ahí nos enseña la amplia historia, lo que es la iglesia, la historia de la iglesia cristiana, donde ahí se mencionan también los periodos, ¿no? De la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, todos los periodos hasta el 7º periodo. Donde también nos muestra los imperios, los periodos del Imperio Romano, de la Edad Media, el periodo moderno, y los grandes eventos y los personajes que influenciaron en esa historia, ¿no? En lo que es en las grandes visiones protestantes, católica, romana, la griega, todo, ¿no? Y luego que también nos enseñaron de todo lo que es los personajes que marcaron mucho en todo lo que iba el desarrollo o el amplio conocimiento o la historia de la iglesia. Esto es lo que he podido comprender lo que es hasta ahora la historia de la iglesia. Ajá, muy bien. Listo. Gracias. Sigue aquí en la lista, a ver. Kelman Marín. Listo, Kelman, te escuchamos. Buenas noches, hermanos. Bueno, yo he aprendido bastante en este curso. Muchas de las cosas ya las conocía y otras cosas me han ido sumando. Tengo mucho de qué comentar porque mucho he aprendido, pero en resumen, la primera clase no pude asistir por motivos de que tuve de viaje. No puedo comentar sobre qué se habló en la primera clase, pero sí puedo comentar sobre la tarea, ¿no?, que dejaron sobre los emperadores. Para mí eso era algo nuevo porque yo conocía de la historia de algunos emperadores que estuvieron en contra de las primeras comunidades cristianas y de las primeras iglesias, por ejemplo, Nerón, pero no tenía idea de que habían más emperadores. La lista era larga. Encontré que algo de 10 emperadores estaban en contra de las primeras iglesias, ¿no? Empezando por Nerón, luego Vespasiano, Domiciano, Trajano, Adriano, también el emperador Marco Aurelio, Septimio, Máximo el Tracio, Decio, Valeriano, Diocleciano, Domiciano también en la época en la que Juan se fue a la isla de Patmos, muchos emperadores. Esa sí era una historia nueva para mí. También aprendí sobre la evolución de la iglesia primitiva a través de las primeras reuniones. Ahí se habló un poco sobre el Concilio de Jerusalén. La historia lo considera como un prototipo de concilio, no lo considera como el primer concilio de la iglesia, sino como una reunión de los primeros líderes, y después de esa reunión ya se dieron los concilios. Yo creo que más de eso hablaré en la segunda parte que usted va a preguntar. Entonces, ahí también se habló de algunos líderes que evangelizaron las iglesias. El que encabeza fue Pablo. Hablamos sobre la vida de Pablo. También hablamos sobre Bernabé y muchos líderes cuyas vidas se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y luego, entrando ya en la Edad Media, hablamos sobre los padres de la iglesia. Esa parte sí me gustó. Yo la conocía de manera muy superficial, pero me gustó cómo el pastor Martín aborda algo de 11 padres de la iglesia. En realidad la lista es más.
pero lo que explicó el padre Martín habló sobre, por ejemplo, Policarpo de Esmirna, quien fue obispo de la iglesia de Esmirna, ¿no? Discípulo de Juan. Lo que me llamó la atención de este padre de la iglesia es que él escribió también una epístola, conocida como la epístola de Policarpo a los filipenses. Él escribió muchas cartas, entonces eso me llamó la atención. También está Ignacio de Antioquía, Papías de Hierápolis, Justino el mártir. Él no fue obispo, pero él sí fue un gran erudito, comentaba el pastor. Ireneo, él sí fue obispo de Lyon. Orígenes también fue otro erudito. Tertuliano fue un gran escritor de Cartago. Eusebio, que él sí fue obispo de Cesarea, Eusebio de Cesarea. Crisóstono, que fue obispo de Antioquía y fue patriarca de Constantinopla, ¿no? Muy interesante la historia de Crisóstono. Jerónimo, que él fue también un padre, pero no padre de la iglesia griega, sino padre de la iglesia latina, aunque fue educado en Roma, pero tuvo mucha influencia, Jerónimo. Tanta fue la influencia que el pastor comentó que la antigua traducción de la Biblia, es decir, la traducción Vulgata, fue hecha por Jerónimo de Belén. Y también comentó el último padre de la iglesia, que fue Agustín, es decir, San Agustín, como lo dicen algunos católicos, ¿no? Pero él fue obispo de Hipona, Agustín de Hipona. Y me llamó mucho la atención que él fue el reformador de la iglesia durante la Edad Media. Entonces yo aprendí bastante en el curso, y luego con lo último que pidió el pastor, que fue los concilios ecuménicos, ¿no? Me gustaría hablar, pero cuando llegue el turno. Y muchas cosas más, pero yo creo que hasta aquí llega mi participación. Una pregunta, Kelman. ¿Te acuerdas cuál fue el emperador posiblemente el que más daño hizo a la iglesia en la persecución? ¿Cuál de los que han mencionado? Bueno, ¿Tienes algún... de lo que yo tengo, más o menos, conocimiento, no fue uno, si no fueron, a ver, no fue uno, los más sanguinarios, acá está, los más sanguinarios no fueron uno, sino fueron 5, lo que yo había investigado. Nerón, encabezando, o sea, por orden cronológico, luego sigue Domiciano, Séptimo, el Severo, ya podemos deducir por qué se le apodaba el Severo, y Diocleciano, ¿no? Estos 4 emperadores fueron los más sanguinarios y perseguidores de la iglesia. Ok, gracias. Sí, es cierto, ¿no? A varios se le asocia, pero la historia, bueno, hay varios historiadores que lo catalogan a uno de los más sanguinarios, a Diocleciano, ¿no? Porque era demasiado la tortura que hacía, ¿no? Y hablando de Policarpo, sí, Policarpo escribió varias cartas, y una de las características de Policarpo, que cuando lo estaban llevándolo al sacrificio, Policarpo escribió una carta a una de las iglesias, ¿no? Porque los viajes eran largos, acuérdense, ¿no? Entonces, mientras viajaba, escribía, y una de las últimas cartas que escribió fue cuando iba de viaje prácticamente a ser martirizado ya, ¿no? Que lo escribió con mucha paciencia, hablaba de la perseverancia, de la entrega y todo, ¿no? Muy bien, hermano, gracias. Ya, Hermana Isela, buenas noches. Pastor, ya que usted habló del emperador Diocleciano, sí tiene razón, porque una de las principales barbaries que él ha cometido fue, por ejemplo, ordenar la destrucción de las iglesias y quemar las Sagradas Escrituras. Felizmente se hicieron muchas copias, entonces no lograron quemar todas las copias, y al año siguiente él promulgó un edicto que era pena de muerte a los cristianos. Entonces sí, tiene razón, fue muy, muy sanguinario. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, muchas gracias. Listo. Hermana Isela, está aquí, salió, creo. Hermana Isela. Buenas noches, pastor. Buenas noches. 2 minutos, hermana Isela, para que me comente lo que ha aprendido en el curso en esta noche. La escuchamos, hermana. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bueno, hablaba sobre la historia de la iglesia. No tengo mi hojita a la mano, pero hablaba de muchos emperadores que hicieron posible el cristianismo, ¿no? De creer en Jesucristo, y como otros que se opusieron también, ¿verdad? Como ya usted lo había dicho, de Diocleciano, que fue y también nos había comentado, bueno, aquí en la tarde,
que era, bueno, prácticamente un criminal, ¿no? Para él era una pasión ver morir a los cristianos ahí en todo el Coliseo romano y ver a niños aún, ¿no? Entonces, bueno, estas historias las desconocía y bueno, escuchando al pastor Martín también, he aprendido algunos de ellos. Y bueno, lo que había también dejado de tarea, lo que me había comentado hoy día, ¿no? Lo que más me impresionó de todos los concilios que se habían dado, bueno, fue el último, ¿no? Que el que estaba, que le hablaba de la madre del emperador Constantino, que fue Irene, que bueno, ella fue la que prácticamente ingresó a que se elabore este concilio para la veneración de imágenes, ¿no? Las imágenes que debían de estar en la iglesia, figuras, ¿no? Pinturas, mosaicos y otros materiales también, ¿no? Que fueron usados, prácticamente ella ingresó todo esto, ¿no? Y también para que se diera veneración a ángeles y a todos los santos, como decía ahí, ¿no? Entonces, bueno, como le digo, desconocía de esto y me ha enseñado pues a conocer parte de la iglesia, ¿no? Y también como que otros, sí creían en Jesucristo, ¿no? El concilio ecuménico, algo así era. Entonces, Los concilios lo comentamos justo ese segundo punto, hermano. Ahorita pasamos ahí. bueno, ya. Bueno, entonces Sí. estábamos hablando de lo anterior, ¿no? Ajá. Que era de la historia de la iglesia y todo lo que ellos sembraron, reconociendo, y morían también, como decía, morían por creer en Jesucristo, ¿no? Ya, ok. Muy bien, hermana Gisela. Gracias. Listo, hermanos. Entonces, hemos terminado la primera parte de esta clase, que era recordar en 2 minutos cada uno lo que han desarrollado en estas 4 semanas con el pastor Martín, que es el maestro de esta clase. Y ya como algunos de ustedes lo han dicho, ha sido una clase muy amena en el sentido de que hay mucha historia y que la historia nos enriquece, sobre todo porque en esta historia está involucrada a Dios. Y eso hace que sea muy rica, ¿no? Y muy desafiante, muy inspiradora también, ¿no? Hombres que han vivido en todo el transcurso de esta línea de la iglesia, que nos han dejado un buen legado, ¿no? Si nos damos cuenta, no solamente fueron los apóstoles los que impresionaron con su vida al mundo, ¿no? Después de ellos han habido otros hombres que también han sido fuertes en su fe, ¿no? Más contemporáneos de los apóstoles. Muy bien, hermanos. Vamos a pasar al segundo punto, que son los concilios. Esa es la tarea que dejó el pastor Martín. Aquí, para un poquito poner énfasis, hermanos, yo cuando escribí la tarea en el grupo, la mayoría de ustedes no tenía conocimiento de qué tarea. Yo recuerdo que el pastor mencionó la tarea antes de la última clase. Estén atentos, porque si el pastor hubiera entrado a la clase y ustedes le hubieran preguntado qué tarea, significaba que el pastor puede pensar mal de la iglesia, mal de ustedes y mal de mí, porque no están atentos o no hay mucho interés, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la clase, hermanos. Sí, no todos ha sido el caso, algunos. En algunos los vi desubicados, ¿no? Y hay que tener un poco de cuidado. Muy bien, luego que vamos a decir en 4 minutos los concilios, 4 minutos cada uno, acerca de los concilios que hemos averiguado. Me van a decir el nombre de cada concilio que han averiguado, y si tienen fechas ahí también, y bueno, cuántos concilios se averiguaron, el nombre de cada uno y en qué consistía cada concilio. No, algo bien resumido, este concilio consistió en esto básicamente, ¿no? Y 4 minutos cada uno tienen, y luego que terminan de darme
la exposición o la explicación o la presentación de los concilios de la tarea, lo envían al pastor Martín, hermanos. Y en el grupo de WhatsApp que tenemos como Historia de la Iglesia, ponen ahí, ya envié mi tarea, ya envié mi tarea, ya envié mi tarea, ya envié mi tarea, para saber quién ha mandado y quién falta de mandar, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar en el mismo orden que hemos... Miguel no está. Sí, aquí está. Perdón, Miguel. No, qué raro, no sale aquí tu nombre. Espérate. Espera. Ya, listo. Ya, Miguel, empezamos contigo. Nómbrame los concilios, si tienes fechas, en qué consistía cada uno, cuántos averiguaste. 4 minutos, máximo 5, Miguel. Te Pastor, escuchamos. yo tengo 21. Creo que 4. Wow, a ver, dale. ¿Los 21? Ya, si puede mencionarlos, o ya, Ya si tiene 21, dale 21, pero sé puntual y con fechas, porque de repente Ahí, algunos de los que estamos ahí aquí... ahí está lo complicado. A ver, el primero que tengo es el Concilio de Nicea, en el año 325. El segundo es de Constantinopla. Perdón que te corte, ¿tienes en qué consistía el de Nicea? No. Sí, lo voy diciendo poco a poco. Sí, dilo el Nicea y en qué consistía básicamente. Ya, el resultado final fue la creación del credo de Nicea, la declaración de fe que afirmaba la naturaleza divina de Jesucristo y su igualdad con Dios. También se estableció la fecha de la Pascua y promulgó los decretos y cánones para guiar la práctica y la organización de la iglesia en ese entonces. El Ya. segundo es el concilio primero de Constantinopla, que fue convocado por el emperador Teodosio I. Básicamente fue convocado para abordar cuestiones teológicas y las controversias sobre la naturaleza del Espíritu Santo. El resultado final fue la aprobación del credo niceno constantinopolitano, que afirmaba la naturaleza divina del Espíritu Santo y su igualdad con Dios Padre y Dios Hijo. En este concilio se emitieron varios decretos también y cánones. Estos incluyeron la afirmación de la primacía del obispo de Constantinopla, después del obispo de Roma, la provisión del matrimonio para los clérigos y la regulación del bautismo y la confirmación. El tercero es el concilio de Éfeso, que se dio en Asia Menor, actualmente en Turquía, en el año 431, y convocado por Teodosio II. El resultado final fue la afirmación de que Jesucristo era una persona con dos naturalezas, humana y divina, inseparablemente unidas en una sola persona. Esta doctrina se conoce como la unión hipostática. También se abordó cuestiones relacionadas con la mariología, incluyendo la afirmación de que María era la Theotokos o Madre de Dios. También se dio la doctrina de la comunión de las dos naturalezas, y esto se convirtió en un eje clave dentro de la teología cristiana. Se abordaron también cuestiones, luego sigue el concilio de Calcedonia en el año 451. Aquí se abordaron cuestiones relacionadas con la organización de la iglesia, pero ya dentro de la autoridad de los obispos. Se estableció también aquí que el obispo de Roma tenía una posición jerárquica, eclesiástica, pero que no tenía autoridad sobre los demás obispos. El quinto concilio, es el concilio segundo, que se llevó en Constantinopla también, en el año 553. El resultado final fue nuevamente la afirmación de la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Se condenó también aquí el uso de imágenes en la iglesia como objeto de adoración a través de varios cánones que también se emitieron aquí. Estos cánones incluyeron la afirmación de la autoridad del patriarca de Constantinopla en la iglesia oriental, la prohibición de ciertas prácticas supersticiosas y la regulación del matrimonio de los clérigos. El sexto concilio es el concilio tercero de Constantinopla, años 680-681, y fue convocado por el emperador Constantino IV. El resultado final fue la condena del monotelismo. Se estableció también la primacía del patriarca de Constantinopla, luego del Papa de Roma, y se reafirmó la autoridad de los cánones de los concilios tanto de Nicea, Constantinopla y de Éfeso. El séptimo es el segundo concilio de Nicea en el año 787. El resultado final fue la afirmación del uso de imágenes
religiosas en la iglesia, pero como objetos de veneración y adoración, siempre y cuando no se les diera una adoración propia de Dios. Se condenó también a los iconoclastas, que fue un grupo de personas, una corriente, que dañaban imágenes religiosas, que habían, en todo ese proceso, en todos los años, habían dañado imágenes religiosas. Se reguló la vida monástica, se prohibió nuevamente las prácticas supersticiosas, y se estableció la importancia del uso de imágenes religiosas en la iglesia y su lugar en la práctica cristiana. El octavo es el Concilio Cuarto, que se llevó en Constantinopla, año 869 a 870, para abordar la controversia de la deposición del patriarca Focio de Constantinopla, que luego fue restituido como legítimo patriarca, y se sentó las bases también de la división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental. El concilio número 9 es el primero de Letrán, que se llevó a cabo en Roma en el año 1123 y fue convocado por el Papa Calixto II. En este concilio se debatieron cuestiones como la simonía, que era la venta de cargos eclesiásticos, y la vida, la conducta del clero y la herejía. Se prohibió la simonía y se reguló también la elección de obispos y otros cargos eclesiásticos. Continúo con el 10 y... Termina con el 10 nomás, Miguel. Veo que tu voz que te juega mal. El 10 nomás. El 10. El 10 es el Concilio Segundo de Letrán, que se llevó a cabo en el Palacio Episcopal de Letrán, en Roma, en el año 1139, con la reunión de obispos, abades y otros representantes de la iglesia. Uno de los resultados más importantes fue la confirmación de la elección de Inocericio II como papa, lo que puso el fin a una disputa por el papado entre los partidarios de Inocencio y los del antipapa Anacleto II. También estableció medidas para proteger a los judíos. Este concilio prohibió la esclavitud de los cristianos y promovió la formación de hospitales y atención a los enfermos y los necesitados. Listo, Miguel. 10, ¿no? Sí, ese es el 10º. Gracias. Muy bien, gracias, Miguel. Ahora, Leví. ¿Cuántos tienes, Leví? Bueno, tengo, bueno, en sí, prácticamente, bueno, o sea, no sé, tengo información de 7, pero es que tengo nombre de, no sé, a ver, ¿cuántos tengo aquí? Tenía nombre de 7, pero o sea, llegué a ver el nombre, pero porque, bueno, justo empezó mi clase también de la universidad. Había listo. encontrado 7 nada más, prácticamente información de 7. Dime lo que has averiguado, los 6 o los 7 que tienes información, vamos. Ya, bueno, empezamos con el primer concilio de Nicea, que es en el año 325 después de Cristo. Fue el primer concilio ecuménico de la iglesia cristiana y, bueno, se llevó a cabo en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino para tratar de resolver la controversia de Arrio, que amenazaba con dividir la iglesia. Bueno, el credo niceno fue la principal obra del concilio y estableció las principales enseñanzas cristianas sobre la Trinidad, ¿no? Lo que conocemos hoy, ¿no? Lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego seguimos con lo que es el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. Se llevó a cabo en Constantinopla, actualmente Estambul, y fue convocado por el emperador Teodosio I. Este concilio reafirmó la doctrina de la Trinidad y se centró en la controversia sobre la naturaleza del Espíritu Santo, estableciendo que el Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es igual en divinidad al Padre y al Hijo. Luego seguimos con el tercero, que es el concilio de Éfeso, en el año 431 después de Cristo. Se llevó a cabo en la ciudad de Éfeso, en lo que hoy es Turquía, y fue convocado por el emperador Teodosio II. El concilio se centró en la controversia sobre la naturaleza de Cristo y la herejía nestoriana. Finalmente, el concilio estableció la doctrina de que Cristo tenía dos naturalezas, tanto la divina como la humana, y que María era la madre de Dios, Theotokos. Lo que, bueno, esa palabra Theotokos significa la que da luz a Dios. Luego seguimos con el cuarto concilio, que es el de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo.
Se llevó a cabo en la ciudad de Calcedonia, en lo que hoy también es Turquía, y fue convocado por el emperador Marciano. El concilio se centró en la controversia sobre la naturaleza de Cristo y la herejía monofisita. El concilio estableció la doctrina de que Cristo tenía dos naturalezas, divina y humana, y que estaban unidas en una sola persona. El quinto concilio es el segundo concilio de Constantinopla del año 553 después de Cristo. Este se llevó a cabo también en Constantinopla y fue convocado por el emperador Justiniano I. El concilio se centró en la controversia de que los 3 capítulos, que eran los 3 escritos que parecían negar la enseñanza de Calcedonia sobre la naturaleza de Cristo, pero el concilio reafirmó la doctrina de Calcedonia y condenó los 3 capítulos. O sea, prácticamente se autonegaron, por decirlo así, de los 3 escritos. Luego seguimos con el sexto concilio, que es el tercer concilio de Constantinopla. En el año 680-681 después de Cristo, se llevó a cabo en Constantinopla y fue convocado por el emperador Constantino IV. El concilio se centró en la controversia monotelita que sostenía que Cristo tenía una sola voluntad. El concilio afirmó que Cristo tenía 2 voluntades, divina y humana, que estaban unidas en una sola persona. Luego seguimos con el último concilio que yo averigüé, que es el segundo concilio de Nicea, en el año 787 después de Cristo. Se llevó a cabo en Nicea y fue convocado por la emperatriz Irene. El concilio se centró en la controversia inoclasta, que sostenía que el uso de imágenes religiosas era una forma de idolatría. El concilio afirmó la legitimidad del uso de las imágenes religiosas en la iglesia, siempre y cuando, claro, que se les rindiera solo como un culto de veneración, más no de adoración, así como lo hacían para Dios, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, listo. Mira, qué interesante esa palabra adoración y veneración. Los católicos hoy día juegan mucho con esos términos, ¿no? De alguna manera para llevar a la gente a decir que no es lo mismo y que no están en falta. Bien, gracias. A ver, la siguiente es... ¿Crile o Edith fue? Crile fue, ¿no? ¿O Edith? ¿Edith fuiste tú, Crile? Ya. Crisley. A ver, Crisley. Ya, son 21, pero bueno, tengo información de algo de 7. Ya, vamos. Tengo el concilio de Nicea I, que fue en el año 325. Bueno, acá dice de 20 de mayo a 25 de julio de 325, que es contra el arrianismo. Fue el primero en reunir a la comunidad cristiana, condena el arrianismo como herejía y exilia a su fundador. Proclama la igualdad de la naturaleza entre el Padre y el Hijo y da la redacción del símbolo o lo que le llamamos el credo en la iglesia, ¿no? En la iglesia católica. Fue dada por el Papa San Silvestre I. De ahí tenemos al Concilio de Constantinopla I, bueno, acá dice de mayo a julio del año 381, contra los macedonianos. Se ocupó de la herejía de Macedonia, quien negaba la naturaleza divina del Espíritu Santo. Condenó la doctrina de Pelagio y Celestino, que negaba la transmisión del pecado de Adán y Eva a su descendencia, y defendía la bondad puramente humana para hacer el bien de ahí tenemos el concilio de Efeso en 431 contra el nestorianismo. Fue dada por el patriarca Cirilo de Alejandría. Este concilio condena la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó que las dos naturalezas humanas y divinas de Cristo están unidas sin confusión y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios. De ahí el concilio de Calcedonia del 451 contra los monofisitas. Condenó el eutiquianismo, que no reconocía a Cristo la distinción de las dos naturalezas perfectas. Afirma la unidad de las dos naturalezas completas y perfectas en Jesucristo, humana y divina, dada por San León I el Magno. El concilio de Constantinopla II contra
dice, condenó los escritos de Teodoro de Teodoro de Ciro contra Cirilo y el Concilio de Efesio. Se confirma la condenación de los errores procedentes. Condena también los orígenes de sus capítulos de los nestorianismo. ¿Terminaste? El Concilio de Constantinopla III, que se da en el año 680 al 681, dada por el Papa San León II el Papa San León II, ¿no? Dice, condena la herejía de quienes admiten en Cristo dos naturalezas, pero es una sola su voluntad. Y por último, el Concilio de Nicea II contra los iconoclastas regula la querella de los iconoclastas, quienes destruyen pinturas o esculturas sagradas consideradas íconos, pronunciándose por el culto de las imágenes, pero distinguiendo cuidadosamente el culto de veneración, el culto de adoración que solo es debida a Dios. Hasta ahí. Muy bien, Cris. Gracias. ¿Listo? A ver, le toca a Edith. Te escuchamos, Edith. Ya. Bueno, los concilios de la Iglesia, el concilio es una reunión o asamblea de autoridades religiosas efectuada por la Iglesia católica, iglesias protestantes, evangélicas, para expresar las materias doctrinales y disciplinarias, ¿no? Entre ellas, en la actualidad se conocen 21 concilios y yo pude averiguar sobre 4 de ellos. De Éfeso, en el año 431, me llamó la atención un poco que dice que San Celestino, neutarianismo en el reinado de Teodosio, el joven, definió la unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María. Entonces, este concilio de Éfeso supuso un cambio de dirección, pues se debatió sobre la naturaleza de Cristo, dada la negación de los nestorianos a la unidad de la naturaleza de Jesucristo. Luego, el otro concilio es Constantinopla en el año 680-681. Ahí resaltan, dice que se puede ver en las catacumbas romanas donde se ocultaban los cristianos perseguidos. Entonces, las catacumbas de Roma son galerías subterráneas o lugares subterráneos utilizadas durante varios siglos como cementerios, donde empezaron a realizarse en el siglo II y no fueron terminadas sino hasta el siglo V, donde se enterraban a los ciudadanos paganos, judíos y los primeros cristianos de Roma. Luego, en el Concilio Vaticano, en el año 1869-1870, se celebró, resalto ahí porque es varios de cada uno de ellos, se celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, por lo que se le denominó el Vaticano Papa Pío. Se resume en que es convocado, o se entiende que es convocado por el Papa. El concilio se convocó con los fines principales de promover el desarrollo de la fe católica y lograr una renovación moral en la vida cristiana de los fieles y adaptar una disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos del tiempo que ellos tenían, ¿no? Luego, el último es el Concilio de Ferrara, Florencia, en el año 1438 al año 1442. Donde fundamentalmente se trata de la unión con Roma de diferentes iglesias orientales autónomas para unificar criterios. Y el objetivo de eso fue negociar la unión con la Iglesia ortodoxa, erradicar la herejía husita y reformar a la Iglesia. Eso es lo que he podido. Ya, muy bien, Edith, gracias. Para Cris y Edith, por favor, envíen su trabajo ahorita al Pastor Martín. Me imagino que lo tienen ya hecho, ¿no? Y me ponen en el grupo, ya lo envié.
A lo demás ya han subido, así que suban ahorita, terminando la clase, tiene que estar subido, hermanos. Lo que tienen y mándenlo. Muy bien. Hermano Kelman, te escuchamos. Perdón, estaba apagado mi audio. ¿Sí pueden ver? Sí, se ve. Sí, Ya, se nota. rapidito. Bien, rapidito nada más. Esta fue un parte de la tarea que envié al pastor. Bien, en realidad son 21 concilios, como dijeron los hermanos, sino que 7 de ellos son los reconocidos por ambas iglesias, la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. Los otros concilios restantes no son reconocidos por las iglesias de Occidente, sobre todo las iglesias ortodoxas. Es por eso que de los 21 concilios, solamente los 7 primeros son reconocidos por la Iglesia Católica y por la Iglesia Protestante. En cambio, los concilios restantes solamente por la Iglesia Católica. He ahí que cuando uno busca concilios ecuménicos solo encuentra 7 o máximo 8. ¿Bien? Por ejemplo, el concilio de Nicea, que lo pusieron los hermanos, fue convocado por Constantino y su objetivo fue condenar el arrianismo. Se habló sobre la naturaleza de Cristo y la celebración de la Pascua, la ordenación de los eunucos, y el resultado fue el credo trinitario. Parte de ese credo es hasta ahora declarado por los católicos, ¿no?, en sus misas. Parte de ese credo, porque después fue modificado. Es un credo trinitario. Luego viene el segundo concilio. Primero, este sería el primer concilio, que es el concilio de Nicea. Acá me salté, que es el concilio de Jerusalén, que fue en el año 50, es decir, aproximadamente unos 15 años o 20 años después de la resurrección de Cristo. Eso está en el libro de Hechos, y uno de los acuerdos que se logró en este concilio fue resolver el desacuerdo sobre la circuncisión y todo lo que podemos leer en torno a la circuncisión que algunos judaizantes querían implantar a los nuevos cristianos. Más detalles sobre eso lo podemos ver en Hechos capítulo 15. En la historia de los concilios ecuménicos no se habla del concilio de Jerusalén porque es un prototipo de concilio, porque era una reunión nada más. A uno le llaman un sínodo, pero no es un concilio. A partir del concilio de Nicea, como ustedes muy bien lo dijeron, hermanos, ya se consideran concilios ecuménicos. ¿Ven? Entonces, el primer concilio ecuménico ya es el concilio de Nicea en el 325, luego viene el primer concilio de Constantinopla, que sería el segundo concilio, según la lista, en el 381, convocado por el emperador Teodosio. El anterior fue convocado por el emperador Constantino el Grande, como podemos ver en la fotografía de la izquierda. Luego el segundo concilio ecuménico, llamado el Concilio de Constantinopla I o Primer Concilio. En el 381, la imagen de la izquierda es el emperador Teodosio I, y condena la doctrina en contra del Espíritu Santo, el arrianismo y también el apolinarismo, es decir, que negaba la naturaleza humana de Cristo. Mucho se habla muchos eruditos y maestros cristianos estaban muy a favor de la naturaleza divina. Es tal así que se creó la escuela de Alejandría, al norte de Egipto, solamente enfocándose en la naturaleza divina de Cristo. ¿Ven? Entonces, aparecieron los concilios en contra de la naturaleza divina que absorbía la naturaleza humana de Cristo. De ahí surgió el primer concilio de Constantinopla, que condenó, por ejemplo, la doctrina de este erudito Apolinario, que la corriente se llamó el apolinarismo, donde se negaba la naturaleza humana de Cristo, y la razón humana de Cristo era absorbida por el verbo, que era la naturaleza divina de Cristo. Y también pasó el siguiente concilio, que es el concilio de Éfeso. Ahí los hermanos, ustedes vieron que este concilio fue convocado por otro emperador romano, Teodosio II, y se condena la doctrina de Nestorio. Nestorio decía de que María era la madre de Cristo, es decir, de la parte humana de Jesús, no era la madre de Dios, es decir, negaba la naturaleza divina. Es decir, se creó el Cristotocos, que decía que María era madre de Cristo, es decir, de la madre de Jesús, la parte humana, y en contraposición a ello, este concilio de Éfeso, que fue convocado por el emperador Teodosio, apareció el Teotocos, donde dice que la madre María es madre de Dios.
Luego tenemos el concilio de Calcedonia en el 451, que fue convocado por el emperador Marciano, ahí podemos ver su imagen, y lo que hizo es confirmar las declaraciones del concilio de Éfeso. Y también se condenó muchos delitos de muchos obispos. Por ejemplo, el arrianismo fue una corriente que tuvo mucho apogeo en esa época porque fue promulgada por un obispo, el obispo Arrio. Entonces, fue muy llamativo que un obispo de la iglesia promueva este tipo de corrientes. Por ejemplo, Arrio, que creó el arrianismo, y muchos otros obispos. Nestorio también era un obispo. Entonces, eso llamó la atención a estos líderes de la iglesia y tuvieron que hacer un estudio y una evaluación a todos los obispos. Entonces, y se encontraron a varios obispos y se declararon herejes. Por ejemplo, el obispo Dioscono de Alejandría, etc. ¿Bien? Estos obispos siempre estaban discutiendo la parte divina y la parte humana de Cristo. Entonces, todos estos años siempre se hablaba sobre la disputa entre la parte humana y la parte divina. Luego tenemos el quinto concilio, llamado el Concilio de Constantinopla II, o también llamado el Segundo Concilio de Constantinopla, que fue convocado por otro emperador, el emperador Justiniano I, que también condenó el nestorianismo y el monofisismo, que ustedes ya lo comentaron, hermanos. Luego tenemos el sexto, que es el Concilio de Constantinopla III, o también llamado el Tercer Concilio de Constantinopla en el 300, ¿bien? En el 680. En este tercer concilio, que fue convocado por el emperador Constantino IV, que fue uno de los hijos de Constantino el Grande, también se condenó muchas herejías como el monotelismo, que ustedes ya le explicaron, en donde solamente decía que existía una sola voluntad en Cristo. No existía la voluntad humana ni la voluntad divina, sino solamente una voluntad. Y se condenó esta herejía. Luego tenemos el séptimo concilio, que es el concilio de Nicea II, o segundo concilio de Nicea en el 787, que fue convocado por el emperador romano Constantino VI, y la madre, dicen, claro que es cierto, fue la madre que en ese tiempo no era emperatriz, sino era la regente, la emperatriz Irene de Atenas. Ahí condenó la iconoclasia, que ya mis hermanos lo explicaron. Luego tenemos el octavo concilio, el concilio de Constantinopla, en el 869, convocado por el emperador Basilio el Macedonio, y el tema principal fue la condenación de varios patriarcas, por ejemplo, el patriarca Focio, y es el autor del cisma de Oriente. Ya se había hasta esa fecha convocado históricamente el cisma de Oriente y posteriormente el cisma de Occidente. ¿Bien? Luego, hasta aquí tenemos los concilios griegos, luego los concilios de Oriente, luego tenemos los concilios latinos. Por ejemplo, el concilio de Letrán, que por ahí lo dijeron que fue en la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, convocado por papas. La lista que sigue en adelante, los concilios latinos, se llama así porque ya no fueron convocados por emperadores, como la lista anterior, sino que fueron convocados por papas. Es por eso que la iglesia protestante no conoce la autoridad, nuestra iglesia evangélica no conoce la autoridad de los concilios latinos, que son a partir del concilio de Letrán hasta Vaticano II. Por ejemplo, en el concilio de Letrán, que fue ¿por qué no los considera como verdades de fe? Porque se debatían temas doctrinales propios de la Iglesia Católica, como la simonía, dijeron por ahí, el celibato sacerdotal, los falsos sacramentos, las indulgencias, ya son temas que les correspondía más a la Iglesia Católica. Por eso es que no se consideran lo que se discutió ahí como verdades de fe. Ahí tenemos, por ejemplo, el primer concilio de Letrán, convocado por el Papa Calixto II, que habló sobre el celibato sacerdotal, la simonía y el incesto. Bien, fue el primer concilio celebrado en Occidente. Luego el concilio de Letrán II, por el Papa Inocencio III, que se condenaba el tema de los falsos pontífices, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. ¿Ven? Son temas ya que competían más a la doctrina de la Iglesia Católica. Luego tenemos al concilio de Letrán III, o tercer concilio de Letrán, en el 1179. Hasta ahí ya, hermanos, se había producido el cisma de Occidente. Bien. Luego, el concilio de Letrán, convocado por el Papa Gregorio III, condenaba a una corriente llamada los cátaros. Luego el Letrán IV, en 1215, convocado por el Papa Inocencio III, que condenó las herejías de los albigenses y mandó a la hoguera a muchos hombres de fe. Luego el concilio de Lyon, primero, Lyon, saben que es una ciudad de Francia, y fue convocado por el Papa Inocencio IV, que condenó a un emperador. Ya son temas políticos y temas
y temas sociales lo que se debatía en estos concilios. Por ejemplo, en este concilio de León II, León I, perdón, por el Papa Inocencio IV, condenó al emperador Federico II. El concilio de León II, en el 1274, convocado por el Papa Gregorio X, quiso unir el cisma que se produjo en Oriente, es decir, la división de la Iglesia romana con la Iglesia griega. Lo quiso intentar unir, pero fue en vano esta iniciativa. Luego tenemos el Concilio de Viena, sabemos que es la capital de Austria, fue convocado por el Papa Clemente VI, y su tema central fue cerrar la orden de los templarios. Bien, son temas sociales, políticos y poco doctrinales. Luego tenemos el Concilio de Constanza. Constanza es una ciudad del Imperio Germano, es decir, de Alemania, que duró 4 años este concilio, fue convocado por el Papa Gregorio XII, y ahí lo más importante de este concilio, hermanos, que fueron condenados a la hoguera varios hombres de fe, entre ellos, acá le he notado, por acá está, por ejemplo, entre ellos John Whitley, que fue profesor de la Universidad de Oxford, ¿bien? Y él defendió el derecho de que el pueblo pueda leer la Biblia en su lengua natural. Fue el primero que se le ocurrió. Entonces fue perseguido porque hasta esos años se leía la Biblia en el latín. Entonces él quería que se haga en la lengua de cada pueblo. Fue condenado por ese hecho a la hoguera. También fue condenado Juan Hus, que fue discípulo de John Whitley, y él promulgaba, por ejemplo, que se debía condenar la venta de indulgencias y que debería de no enseñarse la doctrina del purgatorio. Y por eso fue quemado vivo. Y así muchos, ya como Savonarola, por ejemplo, un italiano, que también condenaba los pecados del Vaticano y que se nombraban papas a los 12 años de edad. Por ejemplo, el Papa Alejandro VI. Entonces, ¿qué sucedía? Que le ofrecieron un cargo de cardenal para que no declare públicamente estos pecados del Vaticano. Él se negó y lo quemaron vivo en la Plaza Mayor de Florencia. ¿Bien? Y luego esto ocurrió dentro del Concilio de Constanza, donde se condenaron los errores de John Whitley y Juan Hus. Y luego trataron también de provocar una unión del cisma de Occidente que también no produjo resultados. Luego tenemos el Concilio de Florencia, es el concilio número 17, que duró también muchos años, provocado por el Papa Eugenio IV, y quiso lograr la unión de este cisma producido en Occidente. Lo quisieron hacer con la unión de los armenios y los jacobitas, pero no se pudo. Luego el Concilio de Letrán V, o el Quinto Concilio de Letrán, convocado por el Papa Julio II, él lo empezó y lo terminó el Papa León X, y ya se enfocó ya en temas sociales. Es decir, ellos se enfocaron en la reforma de la Iglesia Católica. Estaban muy atrasados con respecto a las enseñanzas y no actualizaban su mensaje. Eso era lo que ellos decían. Entonces tenían que actualizarlo, y un primer intento para ello fue el Concilio de Letrán V, en 1512 a 1517, alrededor de unos 5 años. Luego viene el Concilio de Trento, el norte de Italia, convocado por el Papa Paulo III. Él también quiso aliviar. Recuerden que hasta esos años ya se produjo ya las 95 tesis de Martín Lutero. Esto puso en jaque a la doctrina católica. Ya Lutero ya había publicado hasta esos años sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Esto provocó un enorme problema en la Iglesia Católica. Es por ello que convocaron al Concilio de Trento, para poder ocuparse de temas doctrinales, temas morales y temas disciplinales que había provocado el protestantismo, ¿no? Los sacramentos, las indulgencias, los libros deuterocanónicos, etc. ¿Bien? Luego tenemos el Concilio número 20, que es el Concilio Vaticano I. Se llama Vaticano I porque fue en la ciudad de Vaticano, fue convocado por el Papa Pío IX, y también habló sobre temas sociales de la Iglesia y temas de fe. Y lo más importante de este concilio es que se habló de la infalibilidad papal. Es decir, el Papa es hablando, cuando él habla en un evento social, en un evento cristiano, en cátedra o fuera de cátedra, es como si fuera Dios mismo hablando, ¿no? Él puede equivocarse, ¿no? Esa es la infalibilidad papal. Luego tenemos el Concilio Vaticano II, que fue en 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII. También se habló sobre las reformas de la Iglesia, pero este sí tuvo ya resultados positivos,
porque él ya quiso que la Biblia fuese abierta, fuese leída ya más de 2000 años, que no había sido estudiada, analizada por los padres y los obispos y los cardenales. Fue la primera vez en que se quiso estudiar la Biblia en serio, y esa intención la tuvieron en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y tuvo buenos resultados, aunque otros también aspectos negativos. Eso sería, pastor. Hay muchas cosas que comentar, lo he resumido bastante. ¿Está apagado su audio, pastor? Gracias, gracias. Muy bien. Ahí en el Concilio 17, el hermano Kelman, si no mal me acuerdo, mencionó a Arminio, si no recuerdo, ¿no? En el Concilio 17 creo que fue. Sí, en el 17, pastor. Ok, para comentarles que la iglesia cristiana evangélica, como se conoce hoy, tiene dos influencias. Tiene principalmente la influencia de Arminio y la influencia de Calvino. Los dos tienen posiciones diferentes en cuanto a la salvación. Por ejemplo, Arminio mucho apoyaba la salvación por obras, y mucha gente que está en iglesias no conoce ese trasfondo, pero por lo general las iglesias tradicionales tienen mucha influencia de Arminio, salvación por obras. Calvino fue el que tiene la teología o la forma de expresar la salvación, ya que Calvino más dice que ya hay gente prácticamente escogida para salvación, y que a veces sí, los calvinistas, muchos de ellos líderes, algunos líderes antiguos dijeron que no había necesidad de predicar, porque ya los que eran salvos, los que ya eran salvos ya estaban listos para la salvación y iban a venir sí o sí en cualquier momento. Entonces, como que en cuanto a la salvación, el calvinismo es muy libre, es muy dado que si tú estás salvo, ya estás salvo, haga lo que hagas, tú estás salvo. Ese es Calvino, ¿no? Arminio vuelta decía, es por obras. Si tú no haces buenas obras, no eres salvo. Entonces, la iglesia cristiana de hoy tiene esas dos influencias, ¿no? Hay mucho evangelio enfocado en obras, y también hay mucho evangelio enfocado de que tú estás salvo en Cristo, ya puedes hacer lo que tú quieras, ya tú eres salvo. Pero resumiendo, ambos extremos son malos o son peligrosos. Si vamos a la Biblia, la salvación por obras no es por obra la salvación, ¿no? Y el hecho que tú tengas la salvación no quiere decir que tú haces lo que quieres tampoco. Hay una responsabilidad, ¿no? Obviamente que al comienzo Arminio y Calvino no fueron los que tanto ventilaron las cosas así. Los líderes que vinieron después de ellos fueron interpretando la teología de ellos y se fueron yendo por ahí. Para aclarar un poquito ahí, bueno, para poner un poquito de énfasis en eso, porque ya que el hermano Kelman mencionó a Arminio, y para conocer un poquito la influencia que tenemos hoy dentro de la iglesia, ¿no? Tenemos mucha influencia de Arminio y mucha influencia de Calvino, ¿no? Bien, hermanos. La hermana Gisela, la escuchamos. Bien. Bueno, yo averigüé de los 7 primeros concilios, y bueno, está el concilio de Nicea, que fue, bueno, el primer concilio de Nicea, que fue en el año 325. Y bueno, fue el primer concilio ecuménico, y tuvo lugar por el emperador romano Constantino. Y definió la posición ortodoxa acerca de la divinidad de Cristo, rechazando la herejía de Arrio. Y bueno, lo que Arrio decía en su doctrina, que negaba la divinidad de Cristo y solo creía en Dios. Tenemos también el concilio de Nicea, bueno, también dice, afirmó, como le decía, en la deidad de Jesucristo y la relación entre el Padre y el Hijo, como una sola esencia, y también la del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Que fueron considerados como 3 personas iguales y eternas. Tenemos el concilio de Constantinopla, y fue en el año 381, convocado por el emperador Teodosio, y bueno, confirma el símbolo de la fe de Nicea, y lo que era para reconciliar a los semiarrianos a la iglesia y poner fin a la herejía de Macedonia. Tenemos el concilio de Efeso, que es en el año 431,
que celebró en este concilio para enjuiciar la doctrina del patriarca de Constantinopla, Nestorio. El Papa Clementino definió: si alguno no confesara que el Cristo es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, entonces lo que ellos creían que la Santísima Virgen era Madre de Dios, ¿no? Porque envió a Jesucristo hecho carne, sea llamado anatema. Tenemos el concilio de Calcedonia, que fue en el año 451 y fue convocado por el emperador romano Marciano, afirmando que la unidad de dos naturalezas completas y perfectas en Jesucristo, la humana y la divina. También el monje Constantinopla, Eutiques, es señalado como el padre monofisismo, y su doctrina niega que en Jesucristo hay dos naturalezas. Por eso era el pleito prácticamente, ¿no? O sea, las dos naturalezas, la del hombre y la de Dios, que quiere decir que el concilio de Calcedonia fue rechazada por el monofisismo. Tenemos el concilio de Constantinopla II en el año 553, que fue convocado por el emperador Justiniano I. Este concilio condenó una vez más el nestorianismo y no logró combatir del todo el monofisismo, que siguió más fuerte que antes, ¿no? También tenemos el concilio de Constantinopla III, en el año 680, que fue convocado por el emperador Constantino IV y que también le apoyó el patriarca Sergio, dos papas también, Agatón y León II, y ellos querían restaurar la armonía religiosa, partiendo de la unidad en Cristo y de las dos naturalezas que afirmó Sergio, que en Cristo había una sola voluntad. Quería contentar a ambos grupos, católicos, ortodoxos y los monofisistas, pero ellos no lo aceptaron. Y bueno, tenemos el concilio de Nicea II, que es en el año 787, que fue convocado por Irene, madre del emperador Constantino VI. Este concilio elaboró para la veneración de las imágenes sagradas en las iglesias, que deberían de ser veneradas como la figura de la cruz, en pinturas y mosaicos, como en otros materiales, en vasos sagrados, vestiduras, imágenes de la Madre de Dios, honorables ángeles y de todos los santos. Este concilio aprobó 22 cánones que abarcan una gran variedad de cuestiones a la que se enfrentaba la Iglesia en aquel momento, incluido el problema de la simonía, o sea, la compra o venta de cargos eclesiásticos. Y bueno, para añadir que quien hizo posible el cristianismo sea la religión principal de Roma y bueno, y creó Constantinopla, fue Constantino I, ¿no? Eso es lo que he investigado, pastor. Y bueno, quería también pedirle por favor que si me permitía el día de mañana presentarlo, por el motivo de que, bueno, yo pregunté si había tarea y me dijeron que no. Entonces, que solo había de los emperadores romanos que ya le había enviado al pastor. Entonces, en realidad, si no mandaba usted hoy día el mensaje que había la tarea, no sabía porque estaba bien confiada de lo que me habían dicho, ¿no? Entonces, le pediría por favor que, porque ya es demasiado tarde, todavía tengo que pasarlo a Word porque lo tengo en hoja, si por favor me podía permitir el día de mañana yo enviarle al pastor. Ya, está bien, listo. A la hora que lo envíe, hermana, me ponen el WhatsApp del grupo enviado, ¿ya? Del grupo general. Sí, Nada más. gracias.
Ok. Bien, hermanos, entonces hemos concluido. Tengo una pregunta para todos o para cualquiera que me quiera responder. ¿En qué concilio? Bueno, disculpe, ya sabemos entonces ahora que los 7 primeros concilios fueron considerados como parte donde está involucrada la Iglesia de Cristo. Ya los otros concilios tienen que ver más con la tradición católica, ¿no? Y por eso que hay 21, y ya sabemos cuáles y cuáles eran, donde está involucrado el cristianismo de los apóstoles y donde no, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta es para todos, hermanos, ¿en qué concilio se aprobó el credo como una buena oración que obviamente se acepta la Trinidad de Dios? ¿En qué concilio fue? A ver, ¿quién se acuerda? La Trinidad, ¿no? ¿Él es el de Nicea? Ya, o sea, me refiero al credo, que en el credo que es trinitario, ¿no? ¿En qué En el concilio se reconoció que el credo era correcto trinitario o se mostraba la unidad de Dios? Nicea 1. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿Todos de acuerdo entonces? Sí, sí. ¿Ya? En el Concilio Bien. de Constantinopla también se habló sobre el credo trinitario. Ya, ahí hay una, ¿se dan cuenta? Hay una, entonces nos ponemos de acuerdo en qué concilio es que se acepta el credo trinitario. En el ¿Dónde primer concilio será? de Constantinopla, pastor. O sea, claro, Ya, tuvo que ver el credo de Nicea, pero también se aceptó en lo que es en el primer concilio de Constantinopla. Claro, en el primero. muy En el bien. Sí, 389. eso les iba a decir porque dado la edad donde, el año donde se acepta o aparece el credo, tiene que ver con ese concilio, ¿no? Entonces, hermanos, el credo que nosotros no lo toleramos como parte de nuestra fe, en realidad el credo tiene que ver con un creyente, o sea, el credo no es de un católico. El credo lo hizo o lo escribió Anastasio, y Anastasio fue uno de los obispos de Alejandría, ¿no? Y se aceptó aquí porque en realidad el credo sí es que habla de la deidad de Dios y de la Trinidad. Entonces, el credo no ha sido escrito, los católicos lo usan, ¿no? Nosotros no oramos el credo, por ejemplo, ¿no? Pero el credo, si lo leen bien, no tiene ningún tipo de herejía, ningún tipo de cosa que vaya contra la Biblia, nada. Es bien bíblico y tiene que ver con la Trinidad de Dios, ¿no? pastor, Y, disculpe, perdón, sí, dígame. yo le escuché en una prédica a un pastor orar el credo y y bueno, no hay parte de eso en la Biblia porque bueno, yo no lo he buscado, ¿no? Yo le entendí así, ¿Le entendió qué, hermana? Perdón. que había parte del credo, o sea, del credo escrito, que había parte en la Biblia, ¿no? Bueno, usted dice que es cristiano prácticamente, ¿no? Pero pero yo le he escuchado orar al predicador, bueno, al pastor. Ya, El sí. credo. El credo que nosotros escuchamos a los católicos, como repetía, fue escrito por un creyente, ¿no? Anastasio, como le decía, no por un católico. Si leemos el credo es bíblico. Todo lo que el credo dice tiene que ver con la Biblia. No hay ninguna apelación ahí a una imagen, nada. Más bien ahí lo que se habla es de la deidad, ¿no? De la deidad de Jesús. La Trinidad, mejor dicho, ¿no? Sí, el credo es muy bíblico, ¿no? Y como repito, no ha sido escrito ni por ningún obispo católico, ¿no? Es por un hombre obispo de la iglesia cristiana, ¿no? Como nosotros conocemos ahora. Eso quería enfatizar aquí. Muy bien, hermanos. Entonces ya son las 10:53. No Y queda quizás tiempo para más. la hermana Liana quizás quiso preguntar si es que nosotros como evangélicos podemos orar o rezar el credo. Porque ya que Claro, lo escuchó que al pasa es pastor que, orar, rezarlo. ya. Sí, como No, digo, era esa mi pregunta. lo podemos usar, sí, porque, como le digo, si lo lee es muy bíblico, ¿no? Entonces, no podemos tomar el credo como cuando escuchamos un rezo a María, porque el rezo a María sí no es bíblico. Pero si tomamos el credo,
Si es, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo, si se dan cuenta es bíblico, ¿no? Podemos hacerlo, tomar palabras del credo, claro, porque el credo es bíblico. Obviamente, si aquí estaríamos con un pastor que no conoce el trasfondo o que no tiene bien claro esta idea, nos va a cuestionar porque va a decir, no es católico, porque, como le digo, se lo tomó la Iglesia Católica. Pero en realidad el credo ha sido escrito por un hombre de Dios, por una persona que fue un obispo, y repito, el obispo de Alejandría, ¿no? O sea, fue un hombre que servía a Dios. Entonces, no tiene nada de antibíblico. Usted pueden tomar parte del credo para orar, claro, porque, como repito, si lo leen es muy bíblico, ¿no? Sí pueden hacerlo. Pero con cuidado, con prudencia, porque si los escuchan en algún lugar que no conocen, los van a satanizar, ¿no? Y van a decir, ¿de dónde son nuestros hermanos? De Misión Casa, y ya, pues vamos a caer. Pero... Se van a confundir, pastor. Sí, por eso es para nosotros aquí que estamos aprendiendo y estudiando, ¿no? Por eso que es lo bueno de esto, saber un poquito, entender el trasfondo, ¿no? Y conocer lo que, de dónde venimos y quién somos, ¿no? Y lo que es nuestra fe, ¿no? El credo es parte de nuestra fe, en realidad. Muy bien, hermanos. No nos queda tiempo para más. Iba a hacer aquí iba a poner un vídeo de las 7 etapas de la iglesia, pero ya no me va a quedar tiempo, van a ser las 11, hermanos, ya. Entonces, más bien, creo que ya fue suficiente por hoy. Hemos hecho un resumen de todo lo que han aprendido. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por su disposición. Espero que sigan aprendiendo. Más bien, recuerden que esta semana vayan ya viendo su ofrenda para darle al pastor Martín, hermanos. Y somos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuestro hermano, Sebastián, 7 sería, ¿no? Yo no me acuerdo si Sebastián está en el curso. Bueno, la semana pasada, bueno, que Miguel dice que sí está, no me acuerdo si en todo caso lo voy a tener que ver con el pastor Martín si estaba aquí, ¿no? Bien, hermanos, a ver, para terminar, hermano, Miguel Leal, ¿de cuál de las 7 etapas de la iglesia a usted le llamó la atención un poco más? Para terminar. ¿Se acuerda? Está la etapa apostólica, después la etapa de la persecución. Bueno, yo creo que la más impresionante de todas es luego la de la apostólica, creo que la de la persecución, ¿no? Porque se dieron cosas fuertes y atroces y aún así la fe prevaleció. Gracias, muy bien. Listo. Luego, Jeremy, Levi, ¿sí puedes hablar? No. Ya, ok, listo. Chris Ley, ¿cuál de las 7 etapas de la iglesia para ti ha sido más sorprendente? ¿Y por qué? Bueno, la persecución, pues no, porque no sabía no tenía idea qué tan mala era predicar en ese tiempo la palabra y cómo ibas a terminar, ¿no? A los finales terminaste dándote cuenta que hay personas que hasta el último momento no negaron su fe ni negaron su creer y defendieron a pesar de las masacres, para así decirlo. No. Ya, muy bien. Hermana Edith. Igual también la iglesia de persecución porque realmente los cristianos, o sea, así como llevaban el mensaje de Jesucristo, también ellos sufrían, ¿no? Por ser perseguidos. Y ese sufrimiento a uno le hace pensar de lo que ellos realmente sufrían por llevar el evangelio o por mostrar a Jesús a las personas. Y eso llega mucho a la profundidad del corazón por la persecución o el sufrimiento que ellos vivían prácticamente con ese sufrimiento ellos por enseñar o mostrar o llevar el mensaje de Jesús a otras personas. A comparación de nosotros ahora en estos tiempos, no sufrimos ninguna persecución realmente, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación, se podría decir
ellos sí sufrían realmente lo que era llevar el mensaje de Jesús, a comparación de que ahora nosotros de esa manera no somos perseguidos, mejor dicho, a esa manera, ¿no? Por eso es que me llama mucho la atención la iglesia que era perseguida. Ya, Kelma. También coincido en esa etapa, pastor. La iglesia primitiva sufrió mucho por defender su fe, y esa es la parte en que más me llama la atención, ¿no? El poco tiempo que tenían para aceptar a Cristo y dar su vida por ellos, ¿no? Porque pudieron haberse convertido en paganos y quedar vivos, pero decidieron la pena máxima. Esa es la primera parte, pastor, la parte del perseguimiento de la iglesia, antes de que sea iglesia imperio. Muy bien. ¿Quién está por aquí? Ay, hermana Gisela. También opino lo mismo, la persecución, porque preferían morir antes de negar a su Señor Jesucristo, ¿no? Y seguían bueno, perseguidos con todo y familia, en algunos casos, ¿no? Hasta con niños. Y de repente posiblemente pueden ser bebés aún en brazos. Y no negar a su Señor, o sea, dar la vida, preferir morir, es algo que te toca mucho, ¿no? En este tiempo no sucede eso, pero ¿quién daría su vida por Jesucristo? Creo que sería muy difícil en este tiempo. Muy bien, gracias. Sí, hermanos, esa es la etapa más inspiradora, creo, de la iglesia perseguida. Hoy en día nosotros estamos en un país donde tenemos libertad de culto, ¿no? Somos un país que no está ligado a ningún credo según el Estado, pero bueno, la Iglesia Católica se nos ha impuesto prácticamente también. Pero bueno, en todo caso, hermanos, aunque nosotros somos una iglesia muy libre, eso nos lleva al otro lado, ¿no? Tanta libertad nos da demasiada comodidad y a veces esa comodidad nos lleva lejos de Dios. Pero si hay iglesias hoy que son perseguidas, por ejemplo, en los países árabes, ¿no? Hay mucha persecución. En la China ahorita, la iglesia tiene mucha persecución, ¿no? Entonces, hay países donde todavía la persecución es muy fuerte a la iglesia. Y nosotros no estamos en un país así, gracias a Dios, pero también la comodidad nos ha llevado a veces muy lejos de Dios, ¿no? Bueno, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Una vez más, gracias por este tiempo. Ya vi que algunos ya enviaron su tarea, la mayoría. Los que faltan, por favor, mañana y me ponen enviado, no se olviden, ahí para saber que ya le enviaron. Bien, vamos a orar en esta noche. Le voy a pedir a nuestro hermano Kelman que dirija la oración de despedida. Bien, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos y ponernos en disposición para poder dar gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos ha permitido aprender sobre sus hijos que dieron su vida por seguirlo, teniendo la confianza de que pronto estarán compartiendo la cena con el Cordero. Señor, te pedimos por nuestros hermanos que estamos llevando el curso, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a entender la historia de tu iglesia, a comprender el sufrimiento, el esfuerzo y la abnegación de aquellos primeros cristianos que por defender tu palabra y tu verdad tuvieron que sacrificar hasta lo más valioso, Señor. Ayúdanos, Señor, también a tener esa fe y ese valor de dar nuestra vida, Señor, en cada momento que nos toca vivir. Señor, ayúdanos que en este tiempo también seamos nosotros luz para aquellos hermanos que son aún perseguidos en países del África y en otros lugares, Señor, que donde se cultiva mucho el anticristianismo. Señor, ayúdanos a darles una palabra de aliento, a apoyarles de alguna forma, Señor, porque tú provees, Señor, tú eres el gran proveedor, tú envías muchos medios para que nosotros podamos apoyar a esos hermanos que son perseguidos, Señor. Ayúdanos también en nuestra labor cotidiana, Señor, a llevar tu palabra a las personas que desconocen de ti, Señor, y a las personas que aún te conocen, pero que no se han reconciliado, Señor. También ayúdanos a
preparar sus corazones mediante tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras labores cotidianas, en medio de nuestra sociedad y en todo lugar donde nosotros tengamos contacto con la sociedad, que ellos nos distingan, Señor, por ser hijos tuyos, Señor. Que vean en nosotros ese fuego, esa llama que solo tú puedes poner y enciendes en nuestros corazones. Que podamos tener el tiempo y la oportunidad de proclamarte, Señor, porque todo va a ser a tu gloria, Señor. Todo es a tu gloria, porque toda la creación es sostenida por ti y todo lo que vive y respire también debe de glorificarte a ti, mi Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos. El próximo martes estarán con el pastor Martín. Ya continúa la parte final. No olviden que la próxima clase es martes, miércoles, jueves. Más tardar tengo que dar la ofrenda al pastor Martín como gratitud por este tiempo que nos ha brindado. Hermanos, y su ofrenda de ustedes por toda la clase será 20 soles nada más. ¿Okay? Por todo el tiempo que hemos estado aquí. Bien, no más por hoy. Gracias y que Dios los bendiga, hermanos, y a seguir aprendiendo para ser buenos discípulos y formar a más gente que va a necesitar de esto trabajo en el Señor. ¿Listo, hermanos? Buenas noches con todos, nos vemos, bendiciones.